Muy bien, vamos a resolver este ejercicio en el cual me pide que calcule mi inercia en X y en Y mi inercia en X, Y primas. Todas estas son primas, entonces lo que yo aquí tengo que hacer es calcular los centroides, las inercias, el producto de inercia, y de ahí con la ayuda del círculo de Mohr voy a calcular esta inercia en X, inercia en Y y la inercia en X y en Y primas. Ya, entonces lo primero que nosotros vemos es que tenemos este diagrama de aquí, y esto vemos que podemos hacer dividirlas en dos secciones, porque esta es una sección compuesta. Entonces yo puedo hacer una completa, ¿no es cierto?, que sería la número 1, y una donde solo sea este pequeño recuadro, este pequeñito recuadro, ¿no? Como quien diría, y este sería menos 2, porque es una sección vacía, y como este yo la voy a restar, sería menos 2. Entonces, este es 1 y este es 2, ¿no es cierto? Entonces yo necesito saber esta distancia de aquí a acá. Es muy simple, porque yo ya sé que todo esto es 7 y este pequeño es 2, entonces 7 menos 2 va a ser 5. Entonces yo ya conozco esa distancia de ahí. Y ahora esta distancia de acá también yo la puedo conocer, porque yo sé que todo esto mide 8, entonces yo sé que esto de acá mide 6. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, ¿no es cierto?, tengo dos áreas, que sería la 1 y la menos 2, que sería la primera, es un rectángulo, y la segunda también es un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces yo necesito calcular el área de esos rectángulos. Entonces aquí voy a dibujar uno y aquí voy a dibujar el otro. Ya, muy bien. Este es del 1 y este es del menos 2, ¿no es cierto? Y yo sé que para calcular el área de los rectángulos es base por altura, ¿no es cierto? Base por altura. Entonces de aquí va a ser igual a que la base, la primera, la grande, sería 7 por 8. Y la pequeña va a ser 5, ¿no es cierto?, la base por 6. Entonces aquí nos va a dar 30. Y acá nos va a dar la de 7 por 8. Si no estoy mal es 46, pero 7 por 8. 56, sí. Entonces sería 56 la grande y menos 30. Le voy a poner primero el 30. Menos 30. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es la sumatoria de esto, ¿no es cierto? La sumatoria del área. Eso lo voy a poner así. Y sería 56 menos 30 me va a dar un total de 26. Este va a ser el área total. Muy bien. Ahora yo necesito calcular lo que son mis centroides de estos de aquí. Entonces yo voy a dibujar más acá abajo, ¿no es cierto? Aquí yo tengo uno y aquí yo tengo el otro. Muy bien, para yo calcular estos dos de aquí yo tengo que saber que estos van a estar apegados a un eje X y a un eje Y. Este va a ser X y este de acá va a ser Y, ¿no es cierto? Entonces, para el primero va a estar de ras a ras, entonces sabemos que para el centroide, que va a estar justo aquí, va a ser base por altura sobre... es de aquí a acá es base sobre 2 y de aquí a acá es altura sobre 2. Entonces, para X y para Y van a ser igual. Para X va a ser base sobre 2 y para altura va a ser igualmente, para Y va a ser altura sobre 2. Y para el otro va a ser igual, pero la diferencia es que aquí vamos a sumar una pequeña distancia, porque este está pegado a este ras, pero acá abajo no está pegado, entonces toca sumarle de aquí para acá, va a seguir siendo base sobre 2, ¿no es cierto? Y de aquí para acá, altura sobre 2. Y acá solo falta esta distancia de sumar. Entonces, para X y para Y, ¿cómo serían? Para el eje X sería igualmente base sobre 2 y para Y sería 2 más altura sobre 2. Muy bien. Entonces, esto me va a dar igual a algo, ¿no es cierto? Entonces, la primera sería la base, que es 7 sobre 2,
y la altura es 8 sobre 2. Muy bien. Ahora del otro, de x va a ser 5 sobre 2 y la altura va a ser 2 más 6 sobre 2. Muy bien, ¿no es cierto? 2 más 6 sobre 2. Muy bien. Entonces ahorita toca sacar esos valores. Entonces, vamos a calcularlo, ¿no es cierto? Son estos de acá, que sería 7 sobre 2 me da 3.5. Aquí es 3.5. Ya. En y vuelta sería 8 sobre 2, que sabemos que nos va a dar 4. Muy bien. En la otra es 5 sobre 2, que es 2.5. 2.5. Y en y va a ser 2 más 6 medios, que me va a un total de 5. Muy bien. Y ahora lo que yo tengo que hacer para sacar estos valores de aquí es multiplicar esta por esta y esta por esta. Esta por esta y esta por esta. Entonces, por ley de signos, ¿no es cierto? Que acá tenemos menos, me va a dar acá signos negativos. Entonces vamos a calcularlos. Que sería 56 por 3.5 me da un total de 196. Vamos a trabajar con 3 decimales si nos dan, si no hay con uno nomás. Y 56 por 4 me da 224. Muy bien. Ahora vamos, 30 por 2.5 me da 75. Muy bien. 30 por 2.5 y ahora 30 por 5, que me va a dar 150. Muy bien. Ahora yo voy a hacer la sumatoria de estos dos de aquí. Sería esta sumatoria de aquí y esta sumatoria de acá. Dos sumatorias. Muy bien, exacto. Entonces ahorita yo aquí voy a sacar la sumatoria de eso, que sería este menos este, ¿no es cierto? Entonces sería 196 menos 75 me da 121. 121. Y ahora el otro va a ser 224 menos 150. Me da un total de 74. Muy bien. Ahora yo necesito sacar los centroides. Y los centroides nosotros ya sabemos que es esto sobre el área. Entonces el centroide en X, ¿no es cierto? X va a ser igual. Y acá vuelta el centroide en Y. Y Y va a ser igual, ¿no es cierto? Entonces sería en X 121 y en Y 74 sobre 26, que es del área total. Voy a cambiar de marcador azul porque este ya no me vaya bien. Muy bien, ahora sí. Entonces voy a dividir eso, ¿no? Y lo voy a escribir con negro para que se diferencie. Entonces sería 121 sobre 26 me va a dar igual a 4.6538, que sería 4.654. Porque 1, 2, 3 de cuarto decimal es 8, entonces redondeamos al tercero, ¿no es cierto? Y en el otro vuelta va a ser 74 dividido para 26, que me da un total de 2.846, que quedaría 2.846. Sí, porque el cuarto decimal es un 1, entonces no redondea nada. Muy bien, ya tenemos lo que son nuestros centroides tanto en X como nuestros centroides en Y. Muy bien, entonces aquí nosotros ya podemos empezar a hacer de calcular las inercias, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a colocar de nuevo que tengo 1 y menos 2. Y ya sabemos que los dos son áreas rectangulares. Muy bien, aquí yo voy a empezar dibujando mis inercias de cada uno. Voy a hacer aquí unos pequeños dibujos del 1 y del 2. Muy bien. Ahora sí, vamos a colocar aquí, ¿no es cierto? Aquí también el otro. Este es X, este es Y. Este es X, este es Y. Este va a ser de la número 1. Este va a ser de la menos 2, ¿no es cierto? Entonces, como este es de la menos 2,
Este de aquí nos va a dar el signo negativo. Muy bien. Entonces, para las inercias, yo sé que es base por altura al cubo sobre 12, ¿no es cierto? Y para acá, como es también un rectángulo, también va a ser la misma. Base por altura al cubo sobre 12. Entonces, vamos a hacer primero para el eje X. Entonces, para X, para la inercia en X, va a ser la misma. Y para la inercia en Y va a ser la misma, solamente que cambiar. O sea, este va a contar como mi otro eje principal, como mi base, y esta vuelta como mi altura en mi inercia en X, en mi inercia en Y, perdón. Y acá va a ser de la misma forma, y mi inercia en Y. Muy bien, entonces, mi inercia va a ser la base, que es de la número 1, que sería 7 por mi altura, 8 al cubo sobre 12. Y mi inercia en Y va a ser al revés, como les dije, pero la misma forma. ¿Sí ven? 7 por 8, base por altura, y la otra base por altura. ¿Ya? Y ahora de la otra va a ser 5, que es mi base, por mi altura, que es 6, elevado al cubo sobre 12. Y para el otro va a ser igual, solamente que he cambiado la base y la altura. ¿Ya? Muy bien. Esa sería, y ahora les voy a coger el valor. Entonces, sería 7 por 8 elevado al cubo sobre 12. Entonces, me da un total de 7 por 8 elevado al cubo sobre 12, me da un total de 298.66666, que sería 667. Muy bien, ahora va a ser 8 por 7 elevado al cubo sobre 12. Me da un total de 228.6666. Entonces va a ser 667. ¿Ya? Muy bien. Voy a cambiarle por si acaso me he equivocado. No, todo está bien. Muy bien, ahora voy a hacer la de abajo, que sería 5 por 6 elevado al cubo sobre 12. Me da un total de 90, cerrado. Y la otra va a ser 6 por 5 elevado al cubo sobre 12. Va a ser 62.5000. Entonces voy a poner en 62.5. Muy bien. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Yo con esto ya voy a calcular aquí mis distancias. Mis distancias no es nada más que esto menos mi centroide de X y Y. Entonces primero voy a sacar de Y. Sería 4 menos, como es de Y, uso esta de Y, menos 2.846. Un total de 1.154. Y ahora va a ser 5 menos eso. Menos 2.846 sería 2.154. Muy bien. Ahora voy con X. 3.5 menos 4.654. Aquí no vamos a usar valor absoluto, vamos a poner directamente si nos sale negativo. Entonces acá nos sale menos 1.154 y la otra es 2.5. 2.5 por 4.654, que me da menos 2.154. Muy bien. Ahora lo que yo voy a proceder a hacer es a sumar, bueno, aquí uso mi inercia en X más mi área por mi distancia en Y al cuadrado, y luego voy a hacer mi inercia en Y más mi área por mi distancia en X al cuadrado. Entonces vamos a trabajar. Inercia en X, que sería 298.667 más el área, que es 56, por mi distancia en Y, que es 1.154 elevado al cuadrado. Muy bien, me sale 373.243. Muy bien, ahora voy a calcular vuelta con el menos 90. Sería menos 90 menos 30 por el área en Y, que sería 2.154 elevado al cuadrado. Me da un total de menos 229.191. Muy bien. Ahora voy a hacer en Y. Sería
228.667 más 56 por mi distancia en X, que sería menos 1.154 elevado al cuadrado. Me da 303.243. Muy bien. Ahora voy a hacer con la otra, sería menos 62.5 menos 30 por mi distancia, que sería menos 2.154 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Sería menos 201.691. Muy bien, y ahora aquí yo voy a hacer lo que es una sumatoria de este y de este. Voy a calcular su sumatoria. Muy bien, y las dos van a ser igual a algo. Entonces, voy a calcular aquí la sumatoria. Ay, se me fue por otro hueco el marcador, perdón. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, sería 373.243 menos 229.191. Me da un total de 144.052. 144.052.000, entonces quedaría en 52. Y la otra es 303.243 menos 201.691. Me da un total de 101.552. Entonces sería 101.552. Muy bien. Entonces yo aquí ya tengo mi inercia en X y mi inercia en Y. Cabe recalcar que estas no son las que me está pidiendo el ejercicio, son mis inercias en X y en Y normalitas. Yo necesito las primas y por eso tengo que hacer el círculo de Moore. Muy bien, ahora lo único que me falta es el producto punto. ¿Cómo yo puedo calcular el producto punto? Pues es muy sencillo, muy fácil. Lo primero es que yo voy a darles un ejemplo aquí. Como los dos son de área rectangular, entonces voy a dibujarla así. Y los dos, como les digo, son de área rectangular, va a servir para ambos. Muy bien. Cuando yo tengo una figura, ¿no es cierto? Yo decido pintar. Voy a pintar esta área de acá y esta área de acá. Si yo comparo estas áreas pintadas con las que no están pintadas, yo veo que son iguales. Entonces yo recalco que mi inercia en X y en Y es 0. ¿Por qué? Porque las dos son iguales, tienen lo mismo. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera, digamos, un triángulo? No va a ser igual y ahí tendría que usar la fórmula para calcular mi inercia en X y en Y. Pero en este caso me va a dar 0 tanto en la primera como en la segunda. Entonces no necesito calcular nada. Son 0. Lo único que voy a hacer es ya calcular directamente la inercia en X y en Y. Entonces, acá en inercia en X y Y tenemos que calcular el 0 más XY, que sería la distancia en X, la distancia en Y, por el área. Este y esta también va a multiplicar, entonces sería la inercia en X y en Y, que sabemos que es 0, más la distancia en X, que sería menos 1.154, por la distancia en Y, 1.154 por el área, 56. Me da un total de menos 74.576. 0, que quedan 76. Ahora voy con la otra. 0 más la distancia en X, que me da de menos 2.154 por la de Y, que sería 2.154 por menos 30, que es mi área. Me da un total de 139.191.4, que quedaría en 191. Muy bien. Y ahora yo voy a calcular lo que es la sumatoria de estas. Sumatoria de estas de aquí. Muy bien. Entonces yo lo voy a escribir con marcador negro, ¿no es cierto? Acá está. Muy bien. Entonces sería menos 74.576 más 139.191. Y esto me va a dar un total de 64.615. Bueno, redondeando sería 616. Ahí está. Muy bien. Entonces,
yo con eso, yo ya tengo mis inercias tanto en X, en Y y mi inercia en X, en Y. Entonces yo con eso yo ya puedo empezar a calcular mi círculo de Moore. Obviamente aquí primero lo que voy a poner es los centroides en esta figura de aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Inercia en X, este es mi eje X, sería a 4. Sería más o menos este es 7, aquí es 5. Por aquí más o menos sería la inercia en X. Aquí que sería de 4.654, ¿no es cierto? Por aquí le voy a poner con una flechita negra. No sé hasta dónde. Solo voy a poner aquí, que sería mi inercia en X. Y con rojo le voy a poner la Y, que sería de 2. Aquí está 2. Se me fue hasta muy arriba. Aquí está el 2 y le voy a poner con una flechita por aquí. Y aquí va a estar mi centroide, ¿no? Y este va a ser Y, que está a 2.846. Muy bien. Esta es mi inercia en X y esta es mi inercia en... Este es mi centroide en X y en Y. Y en este mismo eje está lo que son mis inercias tanto en X y en Y. Muy bien. Entonces en la siguiente parte voy a calcular el círculo de Moore.